A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, les damos la más atenta bienvenida a este tercer ciclo de conferencias gratuitas en este cuarto tema que presentamos el día de hoy, el cual lleva por nombre Bioseguridad en el sector industrial, presentado por el doctor Elías Alberto Bedoya Marrugo y el doctor William López Mancilla, ambos desde Colombia. Y antes de comenzar les mencionaré un poco sobre ellos. Por parte del doctor Elías Alberto Bedoya Marrugo, él es investigador asociado nivel 1 con vigencia hasta la publicación de los resultados de su convocatoria. Él es egresado de aquí de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en el doctorado en investigación y docencia. Cuenta con una maestría en administración por la Universidad de Viña del Mar, también una especialización en gestión de calidad y auditoría en salud por la Universidad de Cartagena, una especialización en salud ocupacional, igualmente por la Universidad de Cartagena, y un pregrado universitario en administración de servicios de salud, igualmente por la Universidad de Cartagena. Eso es por parte del doctor Elías Alberto Bedoya. Por parte del doctor William, él es médico cirujano en la Universidad de Cartagena, médico especialista en SST por la Universidad de Cartagena y cuenta con una experiencia de 11 años como médico empresarial en el sector industrial Cartagena y es consultor médico en riesgos laborales. Por el momento esto sería parte de la experiencia académica de ambos ponentes. Los dejo con ellos. Muchísimas gracias, José. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta conferencia, la cual lleva por título Bioseguridad en el sector industrial. Para mí y para el doctor William López Mancilla, pues es un gran placer poderlos recibir en este espacio académico, en este espacio investigativo. Y bueno, tal como nos indicaron, tenemos ya algún tiempo de experiencia en el área de trabajo en seguridad y salud en el trabajo. En este caso, pues voy a iniciar haciendo la introducción de ciertos eventos relacionados con la conjetura de la pandemia COVID-19 y cómo este ha ido influenciando la emisión de ciertas normas y ciertas disposiciones en Colombia y también a nivel internacional. Para esta presentación, pues tal como les comenté, seré complementado por el doctor William López Mancilla, ya concretamente en el quehacer del área industrial, es decir, cómo el área industrial ha ido desarrollando medidas e intervenciones dentro de sus procesos internos, debido a que la pandemia sigue y se deben continuar tomando unas medidas de prevención que son bastante importantes. Para esto, pues debo indicarles que este evento es auspiciado por la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, Programa de Tecnología en Seguridad de Higiene Ocupacional, y la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores México. La Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco es de la ciudad de Cartagena, Colombia. Para iniciar, queremos hablar de cómo empezó este movimiento de disposiciones, de reglas o de nuevas formas de hacer frente a lo que conocemos en este momento como la pandemia del COVID-19. Para esto muestro esta dinámica en relación con los eventos que fueron apareciendo y cómo estos eventos han ido impactando la manera en que se está viviendo y se está trabajando en la actualidad. Tenemos que entender que para el día 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decreta que existe una pandemia a nivel mundial. Colombia al día siguiente declara la emergencia sanitaria. Esto trae unas medidas de contención, tal como lo podemos ver, y aparecen las primeras resoluciones que dictan que esa medida sanitaria es aplicada a todo el territorio nacional. Esto lo podemos ver en las resoluciones 385 y 844 del 2020 en Colombia. A modo global, ¿cuál era la principal prioridad de esto? Hombre, era mejorar el aspecto de la higiene respiratoria, ampliar o establecer un distanciamiento social, generar un autoaislamiento, la cuarentena y el lavado de manos. Fue como lo primero que el gobierno empezó a disponer, debido a que no se conocía realmente cuál era la dinámica de este problema de salud.
Más adelante el doctor William les hará una explicación mucho más concreta de este punto. Estas fueron las primeras medidas. Ahora, con el decreto legislativo 539, se empezó a hablar de los protocolos. En Colombia no habían protocolos de bioseguridad generales. Por lo tanto, se establecieron primero unas circulares y unos acuerdos que empezaban a explicar cómo debía aplicarse en todos los sectores estas precauciones. Sin embargo, no existía un documento en firme. Luego del decreto legislativo aparecen una resolución que es la que empieza a hablar de todas las y a involucrar a todas las actividades económicas a aplicar estas medidas de protocolo. Y había una sola excepción, y es el sector salud. El sector salud no es partícipe de estos protocolos debido a que ellos tienen sus propios protocolos, sus propias guías, y ya tienen algo establecido de manera muy específica y de manera muy concreta. Por lo tanto, esto era para los demás sectores de la economía. ¿Quieres conocer los protocolos? ¿Quieres ubicarte? ¿Estás en Colombia o estás en cualquier otro país de Sudamérica? Pues las secretarías de salud, en el caso de México, los ministerios de salud en el resto de los países, tienen sus páginas ya adaptadas para estos pormenores. En el caso de Colombia, era solamente ingresar a la página del Ministerio de Salud, www.minsalud.gov.co. Para México es la Secretaría de Salud. Para Ecuador es el Ministerio de Salud. Entre cada uno de los países, Perú, Ecuador, Chile, cada uno, los ministerios adaptaron sus respectivas páginas y le han dado prioridad al tema del COVID-19, que es lo que estamos viendo en este momento en la pantalla. Para entrar más concretamente, ¿cómo accedo a los protocolos en el caso colombiano? Sencillamente, al entrar a la página, usted desciende en la parte inferior derecha y va a encontrar una lista de temas. Usted lo que hace es dirigirse a esa lista de temas y busca documentos técnicos. En esa parte de documentos técnicos, al abrirse, al dar clic en ese lugar, se abre directamente toda una gama de acuerdos, de circulares y en especial resoluciones y orientaciones y recomendaciones técnicas para aplicar en los lugares o en los diferentes componentes de la economía. Hay una diversidad de protocolos. Los protocolos fueron apareciendo, apareció la resolución, que básicamente es el documento que lo legaliza, que indica, se instala, se crea, se conforma el protocolo amparado en la resolución, en este caso la 748, que habla de todo el sector de la fabricación de productos metalúrgicos, productos químicos, petroquímicos, entre otros. Es decir, usted pertenece a ese sector en Colombia, entre al aplicativo y busque esa resolución y encontrar toda la orientación más el anexo técnico. Significa que la resolución es el componente legal y el anexo técnico que viene unido es el protocolo en sí. Las empresas lo que tienen que hacer es adaptarlo, aplicarlo y ejecutarlo con esas instrucciones. Claro, el área industrial, meramente industrial, no es la única implicada en este componente. Diversos sectores de la economía han sido permeados por estas disposiciones. Un ejemplo, el área del sector caficultor en Colombia, que es un área extensa, que es un área al cual se dedica una gran cantidad de poblaciones, tienen la resolución 678, que le dice cómo el sector caficultor continuará sus actividades en la reactivación, al margen de ¿qué? Al margen de lo que dice su respectivo protocolo. De igual forma, el sector transporte, también el sector de la construcción, lo podemos ver aquí con la resolución 682, que habla cómo el sector construcción debe desarrollar los aspectos relacionados a la prevención y al manejo del COVID-19. El área manufacturera, recordemos que para Colombia y para muchos otros países, los sectores que primero se reactivaron fueron el sector de la construcción y el sector de la manufactura. Estos sectores miden el pulso y el crecimiento del país, porque es muy importante que estos sectores se mantengan en operación. El sector agro es un sector que no paró. El sector, obviamente, de la construcción necesitó reactivarse rápidamente.
Solo en Europa, España reportó un descenso de más del 70% en su producción de la construcción en los primeros meses de la aparición del COVID-19. Esto obviamente debilita a la nación y se necesita tener mucho énfasis en esos aspectos. No olvidemos otros sectores muy importantes como el de minas y energía, el cual pues es fundamental. El protocolo aplicado al sector naviero, al sector portuario, de carga 904, el sector de agua potable y saneamiento básico con el 680 y obviamente el sector aeronáutico, que sigue obviamente en de manera intermitente debido a todo lo que ha implicado la operación y obviamente la manera en que se ha dispersado o se ha generado la propagación del virus a nivel global. Esto básicamente son los componentes que nos está mostrando. Obviamente hay muchos más sectores que tienen sus protocolos, pero un protocolo fundamentalmente lo que nos va a mostrar es con qué empezar, cómo trabajar. En ausencia de los protocolos específicos, en Colombia apareció la resolución 666, que es la del protocolo general. Pero un protocolo fundamentalmente lo que nos debe mostrar y lo que nos debe orientar es cuál es la responsabilidad del empleador, del jefe, la responsabilidad del contratista. Obviamente el empleador tiene unas responsabilidades altas debido a el que debe hacer operante el protocolo. Y el trabajador o contratista debe cumplirlo, acatarlo, ejecutarlo. Obviamente hay una estructura básica del protocolo, el cual lo podemos ir viendo en las respectivas resoluciones. Esencialmente se fundamentan en los tres aspectos ya mencionados: distanciamiento, uso del tapaboca y lavado de manos, para luego indicar de manera específica cómo ocurre esta situación de prevención. El reporte del protocolo, ya esto es otra parte administrativa, es decir, tomar el protocolo ante quien se presenta, cuál es la autoridad competente. En este caso, las autoridades municipales son las que reciben en sus respectivas secretarías de salud, reciben los protocolos, los revisan y los deben aprobar. Y solamente se someten a vigilancia y cumplimiento. Es decir, esa vigilancia y ese cumplimiento es para constatar de que el protocolo entregado cumple. Ninguna entidad podría iniciar actividad si no entrega su protocolo ante el ente de salud municipal. Esta es la dinámica que inicialmente de manera muy sencilla se está desarrollando. Pero bueno, para ya ir a la parte más específica del área industrial, nuestro invitado, el doctor William López Mancilla, va a continuar haciendo una explicación bastante interesante respecto a la aplicación del área industrial. Adelante, doctor William. Gracias, doctor Elías, muy gentil. Pues a todos, nuevamente a los que se están conectando, bienvenidos. Estamos hoy hablando de bioseguridad en el área industrial, pues me corresponde hablar de la parte médico-laboral y su enfoque a nivel de esta misma área, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer un recorrido rápido, interesante. Sé que hay muchas personas aquí que se están formando, entonces es importante que conozcamos, digamos, cómo hemos manejado, cómo ha sido la experiencia durante estos 8 meses y medio larguitos ya que llevamos de pandemia, y cómo hemos podido ir desarrollando dentro de las organizaciones todas estas estrategias que precisamente el doctor Elías ya nos comentaba, todos estos temas de protocolo de bioseguridad que no son más que estrategias tendientes a la promoción y la prevención del COVID-19. Entonces, vamos a hablar un poco de todas estas cosas que ustedes ven allí, más orientadas también al impacto en el área industrial, lo que se está haciendo a nivel industrial, cuál es la estrategia que las navidades de las empresas pueden estar adoptando, y pues compartirle muy humildemente la experiencia que tenemos nosotros acá desde hace ya varios años. Entonces, esta diapositiva me ha acompañado a mí desde marzo, ¿verdad? ¿Quién lo imaginó? Y ya yo creo que tengo que irla cambiando y ponerla al lado 2021 porque ya esto se va para largo, ¿verdad? Cuando arrancó el año, pues muchos teníamos propósitos, objetivos, y quizás ninguno de los que estamos aquí reunidos contaba con esto. Y esto nos ha cambiado la vida a todos, nos ha cambiado la forma de
de vivir, de trabajar, de estudiar, de compartir en familia. Ha traído muchas cosas positivas, tiene también sus cosas negativas. Y de eso vamos a estar hablando. Entonces, pero hagamos un repaso. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es un agente o un microorganismo, ¿verdad?, que es capaz de desarrollar una infección en el cuerpo. Y esa enfermedad, pues, puede ser desde síntomas, nos puede presentar desde síntomas leves hasta síntomas con una severidad importante, incluso hasta llevarnos a la muerte. Cuando hablamos de SARS-CoV-2, de COVID-19, ¿verdad?, hablamos de que empezó como una epidemia, después se transformó a una pandemia. De hecho, ahorita ya se está hablando de que estamos atravesando una sindemia, que es como una pandemia con diferentes factores de aparición o pandemias dentro de otras pandemias, ¿verdad? Pero en términos generales, el COVID-19 pues, se estableció casi en todo el mundo, en la mayoría de los países, y pues ha dado una cantidad de repercusiones a nivel de la salud, económicas, de desarrollo incluso, ¿verdad? Los participantes que estamos conectados aquí, pues vivimos en países en desarrollo donde pues no ha sido fácil atravesar esta situación. Entonces, COVID, básicamente lo que nos dice, o la abreviatura en inglés, es la enfermedad por coronavirus, ¿verdad? Esa infección generada por ese virus que apareció el año pasado, en el año 2019, en la provincia de Wuhan, en la China, ¿verdad? Y que esa pandemia atravesó por unos ciclos, ¿verdad? Que epidemiológicamente pues se dan a través de la preparación, que fue todo ese tiempo que nos dio el virus para prepararnos desde el área hospitalaria, desde el área científica, de conocerlo, de cómo se manifiesta, cómo lo diagnosticamos, cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos, ¿verdad? La contención es cuando ya el virus pues entró a un determinado sitio, hizo todo su desarrollo viral, se empezaron a dar los casos. La mitigación es cuando ya se perdió, pues básicamente ese vínculo, ¿verdad? Ese nexo de saber quién fue el que probablemente pudo haberme contagiado. Y la etapa de la recuperación o post-pandemia, que es la que muy seguramente estaremos afrontando, Dios mediante, el año entrante. Entonces, repasemos cómo se transmite, ¿no? O sea, lo que ya ustedes saben, goticas de saliva, goticas de estornudo, por contacto directo con las manos, con partes del cuerpo, cachetes, partes del cuerpo, brazos, o por el contacto por objetos contaminados, que pueden durar. Hay varios estudios que nos indican cuánto tiempo puede durar el virus en determinadas superficies. Entonces, establecemos periodos de incubación, ¿verdad?, que aproximadamente es de 3 a 5 días, pero ya la persona cuando presenta síntomas puede tener hasta 2 y 3 días ya de esa etapa pues contagiante como tal. Por eso es que es importante consultar a tiempo, por eso es que es importante, si estoy en casa y me siento mal, solicitar servicios de salud, ya sean domiciliarios o presenciales. Y hay un mecanismo de transmisión que también se está estudiando, que son la de los aerosoles, que ustedes saben, pues el aerosol no es más que una partícula que puede estar dispersa en el ambiente en presentación sólida o líquida y que puede atravesar fácilmente las vías respiratorias altas. Esta diapositiva, pues lo que nos muestra básicamente es cómo se ve el virus, ¿no? O sea, en una gráfica ustedes ven la corona roja, las puntas rojas que se llaman las proteínas de espiga, que son las con las que él se encarga de pegarse a las células de nuestro organismo, a nuestros anticuerpos. Entonces, resulta que, ¿por qué les muestro yo esta diapositiva? Porque esas coronas que ustedes ven en rojo, ¿verdad?, son de componente lipídico, o sea, son grasosas, ¿ya? O sea, que cuando usted se lava bien sus manos o tiene un buen aseo, ¿verdad?, personal o de superficies, pues el virus pierde estabilidad con mucha facilidad. Entonces, siempre cuando hablamos de promoción y prevención o de higiene de superficies, nos vamos a al alcohol, a los amonios cuaternarios, al cloro, nos vamos a toda esa cantidad de productos que han sido avalados también por la FDA para el uso y por la Organización Mundial de la Salud para el uso de higiene de superficie. Se nos olvida que simplemente con una higiene adecuada de las manos y de las superficies, pues nos podría ayudar a evitar la transmisión. Algunos de los factores de riesgo y síntomas, ¿no? Hemos hablado del principio de que hay unas personas que son vulnerables, y lo vamos a hablar más adelante porque muchas empresas tienen una gran problemática con esos pacientes que son vulnerables, que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen problemas de cáncer, que tienen problemas de tiroides, obesidad, en fin, y que están en sus casas hace 5 o 6 meses sin poder hacer nada porque son operativos, porque son conductores, y el médico y el médico les ha dicho que si sale se expone, y si se expone
y se infecta puede tener algún grado de factor de riesgo diferente al que no los tiene. Entonces, los síntomas son los síntomas de una gripa, pero hay unos síntomas que también se presentan y casi nosotros los médicos los determinamos muy fácilmente, que es la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, algunos brotes en la piel, síntomas digestivos. Ahorita es lo que estamos viendo, por lo menos aquí en Colombia, en Cartagena, que es donde estamos transmitiendo, pues estamos viendo un proceso respiratorio con muy pocos síntomas que pues es autolimitado. La mayoría de los pacientes se controla bien con tratamientos sintomáticos. Pero hay algunos síntomas menos frecuentes, ¿verdad? Conjuntivitis, dolor de cabeza constante, ¿verdad? Brotes en la piel, coágulos, bueno, en fin. Esto es un proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo de todas estas manifestaciones clínicas que nos da el virus. Y aquí la clave, pues, es básicamente tener el control de toda esta problemática. O sea, si yo me siento mal y o estoy cerca de un paciente que es caso confirmado, pues yo tengo que acceder rápidamente a los servicios de salud para que también se puede hacer un diagnóstico temprano. Eso evita complicaciones en la persona que está enferma y además de eso hace contención del virus en una determinada que trabaje en el bus, en el sector digamos, donde usted se encuentre. Entonces, la primera enseñanza aquí es que uno tiene que estar siempre atento a todas estas cosas. O sea, yo no me puedo descuidar con el COVID. O sea, yo tengo que tener esa cultura de la prevención y ese autocuidado. Entonces, repasemos las cifras internacionales. O sea, el país más golpeado, sin duda alguna, es Estados Unidos, con más de 11 millones de casos y casi a 250,000 muertes. Este es el top 5. Esto está actualizado desde ayer, de las cifras de ayer. Entonces, Colombia estuvo un momento en el top 5. Estuvimos de quintos, pues ya con estos nuevos brotes en estos otros países, en Francia, en España, pues ya fuimos bajando. Entonces, la situación de Colombia es muy similar a la de México, ¿no? Estamos ahí muy pegados. De hecho, por allá en septiembre, agosto, Colombia y México estuvieron muy arriba de este ranking, ¿no? Entonces, México, por ejemplo, tiene más de 1 millón de casos y casi 100,000 fatalidades, o sea, y es un tema supremamente complejo, ¿no? O sea, es un país donde el comportamiento y la dinámica de la infección ha sido muy similar a la nuestra. Para los que estamos conectados de aquí de Colombia, pues tenemos que, a cifras de ayer, pues teníamos ya más de 1.200.000 casos ya confirmados, 34.500 fallecimientos, ¿verdad? Infortunadamente, casi todos los días en Colombia fallecen entre 170, 179, 180 personas por este virus. A la fecha se han realizado ya casi 4.800.000 de muestras PCR. Este es un país que le ha invertido mucho al diagnóstico. Es uno de los países que más exámenes de diagnóstico ha realizado. Primero con PCR y cuando se ve el advenimiento de la prueba de detección de antígenos, pues ya también hemos empezado a usarla. Llevamos más de 1.100.000 de tomas de detección de antígenos. Y aquí el dato interesante a recalcar es que Colombia mantiene una tasa de positividad del 24.3%, o sea que ese porcentaje es bajo, por lo menos en esta época en la que nos encontramos. No sabemos en diciembre, enero, cómo se pueda dar. Para los que están conectados desde nuestra ciudad, pues ya la ciudad alcanza 28.318 casos, pero aquí hay una cifra interesantísima y es la tasa de recuperación de los pacientes que están aquí en Cartagena. O sea, más del 96% de los pacientes están recuperados. Y esto ha subido supremamente rápido porque los protocolos de lineamiento han cambiado. Recuerden ustedes que cuando estábamos en marzo, abril, para poder recuperar un paciente teníamos que hacer segundas, terceras, cuartas pruebas PCR y tenía que dar negativo para poder clasificar al paciente como recuperado. Pues actualmente no, cumpliendo con el aislamiento y con un criterio epidemiológico de evolución clínica, ya los pacientes se pueden clasificar ya como recuperados. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Pues tenemos varias pruebas, detección de antígeno, PCR, pruebas rápidas, que no son pruebas de diagnóstico, sino son pruebas de detección de anticuerpos. Hay pruebas en saliva, ayer por ahí ya la FDA aprobó una en Estados Unidos es una prueba nasal casera, también que es rápida. Supongo que es una prueba también de detección de antígenos. Nuestra ciudad, pues, y nuestros países y nuestras regiones, pues, tienen grandes problemáticas y problemas muy similares de infraestructura, de temas socioeconómicos, de pobreza, de bajos índices socioeducativos. Y eso, pues, definitivamente que impacta en cualquier tipo de patología que afecte la salud pública.
Parte de eso, pues las acciones conjuntas que se están realizando a través de todos los entes gubernamentales, desde la OMS, la OPS y cada quien en cada país, pues sus ministerios de salud, sus ministerios de protección social, ¿verdad? Digamos, han conllevado a que se establezcan algunas actividades conjuntas. Y aquí en Colombia estamos atravesando por la estrategia PRAS, que es la estrategia de pruebas, rastreos y aislamiento selectivo sostenible. ¿Qué es esto? Pues esto básicamente es ponerle más la lupa a los casos, ponerle más la lupa a los seguimientos, de dónde vienen los contactos, cómo se puede establecer rápidamente que una persona puede contagiar a un número determinado de individuos. Y eso, pues, realmente el hacer más diagnóstico, pues, nos ha ayudado a reducir la tasa de contagios, a disminuir un poco la aceleración de la transmisibilidad del virus. Y eso, pues, definitivamente ha impactado positivamente en nuestras cifras. Pero, como les estará sucediendo también en otros países, la dinámica de los contagios en diferentes regiones o estados, pues, puede que sea diferente. Puede que hayan estados, ciudades que vayan apenas subiendo al pico, otros que se hayan mantenido en meseta, y otros que, por ejemplo, en el caso de Cartagena, que hayamos bajado la tasa de contagio hasta el punto de que vamos muy bien por ahí. Entonces, pero recuerden que durante mucho tiempo estuvimos en cuarentena, ¿verdad? Pero en la medida que fuimos conociendo el virus, ¿verdad? Ya la Organización Mundial de la Salud, la OIT, la Organización Panamericana de la Salud, pues nos dieron una serie de directrices para nuevamente regresar al trabajo. ¿Y cuáles eran los sectores? Ya el doctor Elías lo comentaba perfectamente bien. Todos los sectores que se fueron reactivando y los que no pararon nunca, ¿verdad? El sector salud, el sector del agro, el sector de materias primas básicas, el sector de medicamentos. Hay una serie de sectores que nunca se detuvieron porque son vitales, son cruciales para el desarrollo del país. Entonces, por allá en febrero, casi en marzo, la Organización Panamericana de la Salud estableció pues ya unos protocolos, unos lineamientos para la prevención del COVID en los lugares de trabajo. Y esas estrategias eficaces, ¿verdad?, que tienen que ver ya con toda la parte de promoción y prevención en salud, está en reducir, prevenir o eliminar, como ustedes los que están ahora mismo conectados, la forma como podemos controlar un determinado riesgo, pues de diferentes formas, diferentes maneras, ¿verdad? Y muchas de las cosas que hacemos en las empresas es mantener, ¿verdad?, unas medidas sanitarias adecuadas para que las personas que van a trabajar, ¿verdad?, lo puedan hacer de una forma adecuada. Desde que la persona sale desde su casa hasta que regresa a su casa, el empleador debe garantizar que durante ese ciclo, durante ese recorrido de trabajo, el trabajador se encuentre lo mejor seguro posible. ¿De acuerdo? Y eso es propiciar un entorno de trabajo saludable, donde podamos estar bien y trabajar tranquilos, confiables, y que cuando llegamos a la casa, pues no tengamos problemas para contagiar a nuestra familia, a nuestros vulnerables. Entonces, otra de las estrategias que se han podido, digamos, utilizar en el sector industrial es, pues, estimular, ¿verdad?, a los trabajadores que tengan libertad para decir, me siento enfermo. Levanto la mano desde mi casa, jefe, tengo gripa, me duele el cuerpo, tengo fiebre, dolor de cabeza. Levanto la mano y digo, ¿verdad? Eso es básicamente darle la confianza a los trabajadores para que consulten tempranamente a sus entidades de salud, ¿verdad? Evaluar chequeos preventivos. Y muchas empresas lo que están haciendo es encuestas de salud, toma de temperatura, ¿verdad?, inspecciones a las áreas, control de los aforos, saber que en una oficina no puedo tener más del 50% de los trabajadores que normalmente tenía porque no voy a cumplir con el distanciamiento físico y voy a poner en riesgo a las personas que están cercanas, ¿verdad? Evalúe a los trabajadores que están enfermos, cómo se encuentran, hágale seguimiento, ¿verdad? Cuidado, se les va a complicar un paciente simplemente por no hacer una llamada, por decirle cómo se siente, cómo te va sintiendo. Muchos de ustedes no son médicos, pero una llamada, un auxilio psicológico, pues ayuda mucho en estos casos. Entonces, otra de las medidas, pues, también que estamos utilizando es hacer diagnósticos tempranos, ¿verdad? Y la capacitación del personal, la capacitación de los trabajadores. Hace algunos años, cuando nosotros hablábamos de riesgo biológico en el área industrial, los empleadores ponían el grito en el cielo. ¿Cómo así? Riesgo biológico. ¿Y eso? ¿Por qué? Riesgo biológico de estudiantes está en todos los sitios, en todos los sectores, está en todas las áreas. Entonces, parte de la estrategia es intentar identificarlos y controlarlos. Si yo les pido a ustedes, muchos de los que se están formando aquí, hagan un análisis de ausentismo de los primeros 6 meses de la empresa X, ustedes se van a dar cuenta de que las principales causas son virales.
rinofaringitis, diarrea con gastroenteritis, varicela, problemas de rinosinusitis aguda, en fin. Entonces, hay que hacer análisis de eso dentro de las organizaciones. Y en parte en eso, pues consiste en capacitar a la gente, capacitar y darle información clara al respecto. Ofrecer traslado seguro y saludable, que eso tiene que ver con medios de transporte que no pueden sobrepasar los aforos. Pero cuando ya tenemos esto, pues tenemos que implementar medidas de control ya dentro de las organizaciones, dentro de la industria, dentro de las operaciones laborales, ¿verdad? Entonces yo tengo que conocer mis empleados, cuáles son los vulnerables, ya lo decíamos al principio, quiénes son los hipertensos, los diabéticos, los obesos. Yo tengo que saber cuáles son, digamos, a través de una encuesta de riesgo de vulnerabilidad, ¿verdad? Para saber si voy a sacar a mi trabajador que tiene 5 o 6 meses en su casa, viendo lejos, haciendo trabajo de oficina, para lo voy a exponer a un área donde ya probablemente pueden haber casos asintomáticos. Comunique todas las políticas flexibles, comunique la forma clara como debe ser, que se debe notificar todo esto. Decida cómo va a trabajar esa persona, ¿verdad? Lo voy a poner a trabajar toda la semana, va a trabajar todas las 8 horas, va a trabajar en forma intercalada. Si es hipertenso o diabético y tiene obesidad, ¿será que lo llevo a trabajar todos los días o simplemente pues voy intercalando las actividades? Parte de esa es la estrategia que nosotros, los médicos empresariales, tenemos y el gran reto que tenemos que tener con los empleados, con los trabajadores, ¿verdad? Pero cuando ya está el trabajador, entonces hay que mantener un entorno saludable y todas las estrategias se valen, todas son bienvenidas. Aquí nada está totalmente escrito. Aquí vamos aprendiendo todos los días algo nuevo de todo lo que están haciendo las empresas. Incluso muchas de las ideas surgen de los trabajadores. Muchas de las ideas surgen de personal que no es del sector salud, ¿verdad? Entonces, miren todo lo que está ahí colocado. Entonces, pregúntele a su trabajador cómo se siente, llene la encuesta de síntomas, tome la temperatura, instale lavamanos portátiles, suministre alcohol glicerinado, póngale facilidad a su trabajador para que sienta seguro dónde va a estar, cómo va a hacer su trabajo y de qué forma lo va a hacer. Explíquele cómo va a hacer su trabajo, ¿verdad? Probablemente una tarea que antes me demoraba 5 o 6 horas, pues la tengo que hacer en menos tiempo, sobre todo si tengo que trabajar con un equipo. Entonces, minimice el riesgo, básicamente esa es la invitación. Y el riesgo se minimiza con intervenciones, ¿verdad? Entonces, tratemos de hacer todas estas cosas que vemos aquí para tratar de mantener entornos de salud en el trabajo, que el trabajador labore de manera tranquila, que trabaje sin ningún inconveniente, que lo haga de manera segura y que se sienta tranquilo, que al llegar a casa no va a transmitir la enfermedad a nadie. Ya lo comentaba el doctor Elías, y aquí en Colombia, pues estos protocolos de bioseguridad se basan en la resolución 666, ¿verdad? Y básicamente son una serie de estrategias, ¿no? Esas estrategias que están tendientes a la promoción y la prevención del COVID en las organizaciones. Y es todo un protocolo largo, ¿verdad? Que incluye, mejor dicho, desde que usted sale de su casa, desde que está en su casa, de cómo se va a desplazar, con quién va a ir, cuando llegó al trabajo, cómo lo debe hacer y cómo debe ser la naturaleza del trabajo. Entonces, esta resolución, pues básicamente está tendiente a mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia, ¿verdad? Dentro de las organizaciones. Cada sector tiene una resolución especial. Esto es un gobierno y un ministerio, pues, que ha sacado bastantes directrices desde el punto de vista de recomendación. Lo que ya hemos dicho, ¿no? A través de todos estos meses, ¿no? El cumplimiento de este protocolo es indispensable para poder garantizar que se evite la infección. El distanciamiento físico, el uso del tapabocas, la técnica adecuada del lavado de manos, los procesos de higiene y desinfección. Y esto que para mí como médico es muy importante, que es la identificación temprana de los signos y los síntomas. Pero todavía han pasado 8 meses, ya la gente se le olvida, en algunas partes ya están un poco relajados, y es importante que sí, siempre tengamos en cuenta que ese distanciamiento físico mayor de 2 metros pues se debe mantener, y que yo debo siempre estar vigilante donde esté, que debo, ¿verdad?, evitar esa cercanía con los demás. ¿Y el tapabocas qué? La gente lo usa, no lo usa, lo usan bien, hay unas diferentes malas prácticas de uso, ¿verdad? Yo lo que les digo es, ya han pasado más de 8 meses y ¿será que nos tenemos que hacer esa pregunta? Yo lo uso bien, me lo coloco bien, tengo un buen proceso de higiene y desinfección de las manos antes de colocármelo.
Hace unos días se celebró el Día Mundial del Lavado de Manos, una estrategia viejísima de la Organización Mundial de la Salud, que definitivamente ahora es que, digamos, las personas pues le están encontrando una relevancia importante, ¿verdad? Y no se imaginan el impacto que ha tenido esto a nivel de las patologías gastrointestinales. Se ha reducido mucho el cólera, el dengue, las diarreas infecciosas, las parasitosis, en fin. Entonces, cosas muy buenas que han pasado a través de la pandemia. Entonces, que el desplazamiento también que debo tener, ¿verdad? Desde que salgo de mi casa hasta donde voy, si voy en el transporte público, voy en un vehículo particular, voy en un transporte suministrado por la empresa, tiene que garantizar, y dicho también sea de paso, también tiene un protocolo especial aquí en Colombia, el protocolo del sector transporte, ¿verdad? Que nos da una serie de medidas, ¿verdad? Muy útiles para poder garantizar de que todo esto se haga de manera eficiente. Pero si estamos hablando de la higiene de superficie, pues digamos lo que decíamos al principio, ¿no? Siempre nos vamos a ir de mayor a menor. Primero tenemos que pensar que una superficie se puede colonizar no solamente de SARS-CoV-2, ¿verdad? Bacterias, virus, hongos, esporas, ácaros, en fin, pueden presentarse esa simultaneidad de infecciones. Y es importante siempre remover primero el polvo, ¿verdad? Lavar las superficies con agua y jabón. Con eso, que lo hagamos, es suficiente, ¿verdad? Si usted quiere usar un desinfectante, un producto, un detergente que le ayude a potencializar o quiera darle un poco más de penetración al agua y el jabón, pues usted lo puede hacer. Realmente todo ha funcionado, ¿no? Todo ha funcionado y hace rato pues ya la FDA nos ha dado unas directrices claras de que el alcohol, de que el cloro, ¿verdad? Son sustancias químicas eficaces para la desinfección de las superficies. Pero nos están trayendo otros problemas, porque cuando vamos al trabajo usamos gafas, usamos tapabocas, usamos casco, un vestido especial, usamos botas, pero en la casa no las usamos. Entonces, muchas amas de casa, muchos hijos están presentando rinitis alérgica, problemas de dermatitis, estamos presentando hiperreactividades de los bronquios, en fin, muchas cosas que se están dando a raíz de los gases, vapores, nieblas que se pueden presentar por la exposición a estas sustancias químicas. Pero ambas sustancias funcionan. Muchas veces nos dicen, pero ¿cuál es mejor? Todas sirven, ¿verdad? Hay que pensar también en la superficie que se va a desinfectar, porque, por ejemplo, el cloro puede ser corrosivo, ¿verdad? El alcohol no es tan corrosivo como el cloro, y hay, por ejemplo, metales que pueden sufrir mucho con la acción del cloro. Y ya vemos muchas superficies, manillas de persianas, de puertas, que ya están corroídas precisamente por eso. Pero si usted está en casa, ¿verdad? Usted trabaja en casa, está estudiando en casa, ¿verdad? En la casa tenemos que ser más productivos. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde digamos, podemos tener todas las herramientas para realizar todas nuestras tareas. Claro que sí, se nos presentan inconvenientes, el sistema, el internet, los servicios informáticos, a veces no son los mejores. Pero si usted está en casa, está estudiando en casa o está trabajando en casa, planifique con anticipación sus tareas. Sienta que lo que está haciendo le agrada. Coloque música, adapte bien su estación de trabajo o de estudio. Mire cómo están las condiciones de iluminación. Mire cómo está la distancia entre el monitor, el mouse, el teclado. Siéntase cómodo con lo que está haciendo, ¿verdad? Muchos de los casos que se nos están presentando en la ciudad son de personas que están haciendo home office o trabajo en casa, ¿verdad? Y eso nos brinda un análisis importante. O las personas están conviviendo con con sus esposos, esposas, hijos que tienen que salir todos los días y se exponen, o el tema tiene que ver con los domicilios, o con visitas, o con relajamiento de las medidas. Entonces, digamos que esa parte siempre nos debe dar una tranquilidad enorme, estar en la casa, estar haciendo pausas, ¿verdad? Que impactan muchísimo en todos nuestros órganos, ubicar bien nuestros elementos de trabajo, trabajar con condiciones seguras de ergonomía, ¿verdad? Y si usted vive con personas en casa que de pronto tiene condiciones de vulnerabilidad, cuídelas. Si tiene personas que convive con personas con discapacidad física o algún tipo de disminución física, tiene que también tener estos cuidados. Guantes, sillas de ruedas, audífonos, bastones, todos estos elementos ortésicos que nos ayudan a rehabilitar o hacerle la vida más agradable a una persona que tiene ya de por sí una limitación.
Y esto siempre lo hablamos en estas conversaciones, ¿verdad? Siempre la salud se basa en un conjunto de cosas. O sea, doctor, mándeme algo porque quiero subir mis defensas. Doctor, mándeme un tratamiento milagroso porque tengo COVID. Doctor, mándeme algo preventivo para que no me dé COVID. No existe nada de eso. Las 55 personas que están conectadas en este momento se deben dar cuenta de que no tenemos tratamientos todavía específicos, mágicos, que la forma ideal para fortalecer las defensas es tener una buena alimentación, dormir bien, hacer ejercicio, evitar todas esas condiciones adversas que me pueden afectar las defensas, porque las defensas se bajan, se deprimen con mucha facilidad. Entonces, ¿será que ha cambiado un poco nuestra higiene, nuestros hábitos, nuestro tipo de alimentación, de vida en esta pandemia? ¿Cómo la estoy llevando? Pregúntese usted que está en casa o que está en el trabajo o que está en su área de estudio, pregúntese eso. ¿Cuántos kilos ha subido? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo un examen de azúcar o de colesterol? ¿Cuándo fue la última vez que consultó al médico? Entonces, importante eso. Y con ustedes los jóvenes, esta diapositiva es clave, porque al principio eran muy escépticos y todavía lo son, ¿verdad? Piensan que no les va a dar y piensan que no se pueden complicar. Entonces, los pacientes jóvenes se pueden complicar y hay muchos estudios que nos hablan de problemas hemorrágicos cerebrales, ¿verdad? Broncopulmonares, tromboembólicos, en fin, que los jóvenes también pueden padecer. Y ustedes que están conectados, que son jóvenes, ¿verdad? Tienen que tener esa cultura del autocuidado. Ustedes no son inmunes, ustedes no, el hecho de que tengan 20, 30, 25 años no los protege ni de la infección ni de complicaciones. Entonces, para ir finalizando, pues estos datos importantes que nos ha traído todos estos 8 meses de pandemia, pues la mayoría de los pacientes, por lo menos en mi experiencia, pues ha evolucionado muy bien. La mortalidad pues es desastrosa, es lamentable, ¿verdad? Nos duele a todos. Una persona que fallece al día, pues digamos, nos duele muchísimo a todos los que hacemos prevención, ¿verdad? No hay vacunas, tenemos la forma de evitar el contagio lavándonos bien las manos, guardando el distanciamiento físico y usando el tapabocas. Y entender que esto es una nueva normalidad, ¿verdad? Que la nueva normalidad pues implica todo esto que estamos haciendo. Estar personas ahora mismo sincronizadas en diferentes partes interactuando, ¿verdad? Y la forma del estudio y la forma de la alimentación y la forma del entretenimiento y la forma de cómo debo vivir mi vida para tratar de estar bien, para estar tratando de vivir mi vida de la manera más agradable. Y de la vacuna, ustedes saben que ya muchos están en la carrera, en la fase 3 de investigación, eso es muy bueno. Yo soy de los que pienso que cuando venga la vacuna van a venir muchas al tiempo y afortunadamente esto se soluciona con vacuna. Pues Pfizer ayer ya notificó de que su vacuna está ya por encima del 94% de eficacia y que probablemente si la FDA aprueba ya estarían vacunando por ahí en la segunda semana de diciembre. Entonces eso es muy bueno y nosotros los que estamos por acá, pues los que están allá en México lo ven más cerca, nosotros estamos un poquito más lejos, pero lo vemos con mucho optimismo, con mucho agrado de que ya próximamente se esté acercando esto. Opciones novedosas de tratamiento, pues se acaba de caer un estudio con la OMS que se llama Estudio Solidaridad, donde se estaba estudiando un producto, bueno, 2 productos en esencia, el Remdesivir y los anticuerpos monoclonales, pero infortunadamente no han dado muy buenos beneficios. Entonces, este estudio que nosotros los médicos lo estábamos esperando con muchas ansias, realmente se ha ido desinflando, ¿verdad? Dado de que la experiencia no ha sido buena en COVID. Entonces, no se automediquen, no existen fórmulas mágicas, hagan lo que le diga a su médico. Yo soy muy respetuoso de las prescripciones médicas. Si su médico le dice que tiene que tomar 5 productos, téngale fe, téngale confianza, porque ese es su facultativo. Y eso era básicamente estos minutos. Son muchas cosas de las que hay que hablar, pero bueno, tratamos de sintetizar lo más que pudimos. Espero que le haya gustado estos minutos de información preventiva. Sí, muchas gracias, doctor William, y muchas gracias, doctor Elias. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le agradecemos a usted y al doctor William por esta gran ponencia del día de hoy. Esperemos contar nuevamente con su participación en algún otro ciclo. Con ambos también agradecemos a los asistentes. Antes de finalizar, no sé si guste comentar algo, doctor. No, el doctor William que dé su saludo ya de despedida. Muchas gracias por su participación. Adelante, doctor. No, a ustedes gracias por el espacio, por la oportunidad, por el tiempo, por
porque ha sido un placer, ha sido un orgullo pues, compartir el escenario con el doctor Elías Bedoya, gran amigo mío también. Y nada, espero pues le hayan servido todas estas enseñanzas que con mucha humildad le hemos querido transmitir en esta mañana. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Como comentaba, a nombre de la UNICEF le agradecemos esta participación, igualmente al doctor Elías esta gran participación. Esperamos contar en algún otro momento con este gran expertise con el que ambos cuentan.